Estas son las últimas noticias de Colombia TV. Candidato presidencial Gustavo Petro lidera la intención de voto en Colombia. Las encuestas realizadas a la población colombiana arrojaron resultados que favorecen a la coalición política del Pacto Histórico con Gustavo Petro y Francia Márquez como fórmula para ocupar la presidencia del país en los próximos comicios generales de la nación. En Colombia, el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, se mantiene al frente de la intención de voto cuando restan solo 2 semanas para la celebración de las elecciones presidenciales. Efectivamente, pues a menos de 2 semanas de realizarse las elecciones presidenciales en Colombia, el próximo 29 de mayo, las firmas encuestadoras siguen dando cuenta de esas cifras, de esos porcentajes que se quiere ocupar la nueva silla presidencial, y en ese sentido sigue punteando las encuestas el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro. Las encuestas siguen dando precisamente como favorito a Gustavo Petro, representante de la izquierda alternativa y progresista que hace parte del Pacto Histórico. En ese contexto, la guerrilla del ELN dio a conocer un comunicado que precisamente en el marco de estas elecciones propone o decreta un cese al fuego de forma unilateral entre el 25 de mayo y el próximo 3 de julio. En ese contexto electoral, como lo vemos, son las diferentes comunidades las que solicitan que haga precisamente ese diálogo, pero que también se cumplan los acuerdos de paz, tarea que le corresponde al próximo gobierno. Mientras tanto, recordemos que varias organizaciones internacionales y no gubernamentales a nivel nacional han dicho que durante el periodo de Iván Duque se crecieron y se ampliaron los grupos armados ilegales, el crecimiento del paramilitarismo en Colombia, que dio cuenta precisamente con acciones violentas de la presencia en diversos territorios de Colombia. El carbón, el petróleo y la cocaína son las 3 principales exportaciones del país según Gustavo Petro. En su periplo por la costa atlántica, más exactamente en Córdoba, el candidato presidencial Gustavo Petro dijo que los 3 principales productos de exportación son el carbón, el petróleo y la cocaína. El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien lidera las encuestas de intención de voto para las próximas elecciones, criticó los 3 principales productos de exportación del país. Petro calificó a los productos como 3 venenos, precisando que el más poderoso es el carbón, que sacan de la Guajira y el Cesar, seguidamente el petróleo, que sacan del Piedemonte Llanero, y después la cocaína. Según el candidato, esta es la forma como Colombia se articula ante el mundo como el producto económico de un régimen político de la corrupción. Es así como el exalcalde de Bogotá asegura que es más peligroso para la humanidad el carbón que la cocaína, y que además en ninguno de estos 3 productos se puede soportar la economía que le garantice bienestar y paz a los colombianos. Si nos atenemos a las estimaciones que han hecho universidades como los Andes, que calcula que el narcotráfico puede representar el 14% de las exportaciones del país, estaríamos hablando de unos $5.000 millones de exportaciones narcotraficantes, tal vez un poco más, que sería similar a la cifra que nos da el carbón, que es más o menos unos $5.300 millones. Decir, el narcotráfico en exportaciones tendría un valor similar a lo que exportamos por carbón. Nuestros 3 principales productos de exportación son 3 venenos. El más poderoso, el carbón, que sacan del Caribe, Guajira y el Cesar. Y después el petróleo, que sacan del Piedemonte Llanero, y después la cocaína. Carbón, petróleo y cocaína. La forma como Colombia se articula al mundo. El producto económico de un régimen político de la corrupción. Yo quiero que seamos conscientes de este momento de la historia, de este momento que estamos viviendo. Jamás una generación de jóvenes como la actual había tenido la oportunidad de estar tan cerca de cambiar la historia. Este 29M, 29M, M29, vamos a lograr el triunfo popular que en 2 siglos no hemos obtenido. Que el engaño no tenga efecto, que la mentira no tenga efecto, que el miedo no tenga efecto. Escondámoslo en un bolsillo con tranquilidad este 29 de mayo. ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! Me llamo Gustavo Petro y voy a ser
su presidente. Candidato, le tenemos un regalo. Espere más noticias en Noticias Colombia TV. Suscríbete a Noticias Colombia TV y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los últimos reportes.